Hermanos, muchas veces Dios te entrega algo. Muchas veces Dios te entrega algo. Y fíjate lo que te voy a decir. Muchas veces Dios te ha entregado algo. Dios nos ha entregado algo. Y muchas veces las hemos soltado. Las hemos dejado ir. He escuchado la voz de Dios cuando le habla a otras personas y le dice: allá donde dejaste aquello, allá te está esperando. Yo lo he escuchado, y no a una, a varias personas. Donde tú dejaste esto que yo te entregué, allá te está esperando. ¿Qué significa? Que esta persona se movió, se fue y dejó tirada esa bendición. Esta noche, tarde noche, debemos de entender, hermanos, que las bendiciones de Dios son permanentes, son para siempre. Y hay bendiciones que son bastante poderosas en nuestra vida, son bastante maravillosas. Ahí en el libro de Sofonías, hermanos, capítulo 3, Profetas Menores, es un libro muy pequeñito, trae 3 capítulos solamente, por eso se batalla un poquito para encontrarlo. Sofonías, capítulo 3, vamos a leer del versículo 10 al 20. Ponga atención porque yo sé que hoy Dios le va a hablar. De la región, dice el versículo 10, de la región más allá de los ríos de Etiopía, me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amén. Aquí ya vemos bastantes bendiciones, ¿verdad que sí? Pero si usted lee todo el libro de Sofonías, desde el capítulo 1 hasta el versículo 10 o versículo 9 del capítulo 3, usted se va a dar cuenta que Israel, el pueblo de Israel, Judá y la ciudad de Jerusalén se habían rebelado contra Dios, muy común. Se habían rebelado contra Dios, habían dejado a Dios, estaban viviendo impíamente, había una decadencia moral, había una decadencia espiritual en el pueblo. Y es lo que estamos viendo hoy, decadencia moral, decadencia espiritual, ¿verdad? Cuando la gente se olvida de Dios, le da la espalda a Dios y comienza a adorar otros ídolos. Eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Sofonías. Sofonías era un profeta menor. Sofonías fue tataranieto del rey Ezequías. Sofonías profetizó estas palabras durante el comienzo del rey Josías, este rey que mandó restaurar el templo cuando encontró la ley. Entonces vemos aquí cómo Sofonías, tataranieto de Ezequías, por lo que vemos era un profeta. Y él profetizó en este libro
por más de 2 capítulos juicio de Dios sobre Judá y sobre la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sus sacerdotes, sus príncipes, sus gobernantes, el pueblo, todo el pueblo se había olvidado de Dios. Y eso, hermanos, acarrea juicio. Cuando la ciudad o la nación completa se vuelve a los ídolos, se olvida de Dios, le da la espalda a Dios, entonces Dios de alguna manera hace volver a su pueblo. Y aquí estamos viendo cómo Dios, esta profecía estaba hablándole al pueblo de Israel, pero también estaba hablando de tiempo corto y largo tiempo. O sea, ¿qué significa? Que esos tiempos que vendría juicio sobre Judá y vendría juicio sobre Jerusalén, pero también este libro de Sofonías, si usted lo lee en su casa y lo estudia, se va a dar cuenta que Dios también estaba hablando de los tiempos finales, lo que viene para la tierra, juicio para todas las naciones, juicio para Israel, pero también los versículos que leímos del 10 al 20 habla de cómo Dios perdonará a su pueblo, cómo Dios levantará a su pueblo Israel y cómo Dios hará grandes maravillas en Israel. Pero también, hermanos, en el contexto de este libro de Sofonías, nos está diciendo que es para los tiempos también de nosotros, los que estamos en Cristo. Y de eso le quiero hablar hoy, de las bendiciones del Señor. O sea, nosotros somos el pueblo espiritual de Dios. Nosotros somos el pueblo espiritual de Dios. Somos el Israel espiritual de Dios. Es algo que usted debe saber. Porque aunque vemos la profecía para Israel, pero también Dios está hablando a las naciones y está hablando a los últimos tiempos. Por lo regular, los profetas menores siempre hablaban de los últimos tiempos. Dios siempre hablándole a la iglesia, hermanos. Dios siempre hablándonos a nosotros. ¿Para qué? Para que permanezcamos firmes en Él y no darle la espalda a Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no le demos la espalda, que estemos firmes siempre, en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de la abundancia, en medio de la bonanza. Entonces, hermanos, las bendiciones del Señor son para nosotros. Él nos ha bendecido, dice la Biblia en Efesios, con toda bendición espiritual. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Dios ha hecho cosas maravillosas en nosotros. Dios ha hecho cosas maravillosas en usted. Así como iglesia y así como personas, de manera individual, porque delante de Dios somos un individuo, somos un hijo, somos una hija delante de Dios. Entonces Dios ha hecho cosas maravillosas en su pueblo. Nuestra propia experiencia, lo que hemos vivido con Dios. Miren, hermanos, una de las cosas que Dios ha hecho en mí y en ti, como creyente de Jesucristo, es que Él ha quitado tus juicios. Había juicio contra ti. Romanos capítulo 6 dice, la paga del pecado es muerte, juicio. Y nosotros vivíamos en pecado. Dios quitó sus juicios que había contra nosotros. Ahí dice el versículo 15, la primera parte dice, Jehová ha apartado tus juicios. ¿Qué significa? Que Dios quitó de nuestra vida el pecado que colgaba en nosotros, fue cancelado en la cruz. Y eso es motivo de gozo, es una bendición de Dios, que Dios haya quitado el juicio que había sobre el pecado que tú tenías. ¿Se da cuenta cómo Dios quitó ese juicio? Dios dice aquí, Sofonías, versículo 15, capítulo 3, Jehová ha apartado tus juicios. Romanos capítulo 8, hermanos, versículo 1, Romanos 8 nos dice algo bien importante. El apóstol Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? El juicio fue quitado de su vida. La condenación que pesaba sobre usted fue quitada de su vida. Y eso es una bendición. ¿Comprende? Le doy gracias a Dios porque Él quitó el pecado de mi vida a través de Jesucristo en la cruz. Ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si el Espíritu de Dios está en su vida, hermanos, no hay condenación para usted. Si usted está viviendo una vida en el Espíritu, usted no se preocupe, no hay condenación para usted.
Si usted está viviendo en la carne, en las obras de la carne, hay condenación para usted. Y eso se lo debo decir. Pero si usted está en Cristo, si usted es un creyente, dice aquí Sofonías, que Dios quitó el juicio que había contra usted. Y eso es maravilloso, porque así como Dios le está diciendo a Israel, quitaré tus juicios, Dios quitó a través de Jesucristo el juicio que había contra nosotros. Amén. Nos dio su justicia a través de Jesucristo. Ninguna condenación hay. Aquí dice, para los que están en Cristo Jesús. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios quitó los juicios. Ahora la luz de Cristo resplandece en nuestra alma perdonada. ¿Cuántos perdonados hay aquí? ¿Cuántos pecadores perdonados hay aquí? Ese es el secreto, hermanos. La gente que peca y peca, pero no sabe dónde está la fuente del perdón. Vamos por ellos, vamos a orar por ellos, para que sepan dónde está la fuente del perdón. La fuente es Cristo, la fuente es la sangre de Cristo. Pero nosotros, hermanos, la luz de Cristo resplandece sobre nuestra vida porque hemos sido perdonados. Entonces aquí vemos una bendición. Dios quitó el juicio que había contra mí. Ahora soy su hijo. Amén. Otra cosa bien importante, hermanos, que nos dice la palabra ahí en el versículo 15, dice, ha echado fuera a tus enemigos. Así dice, vea su Biblia, ha echado fuera a tus enemigos. O sea, ¿qué significa esto, hermanos? Otra bendición más. Otra bendición más. La primera bendición fue que Él quitó el ¿qué? El juicio que había contra mí. ¿Por qué? Porque estaba viviendo en pecados. Pero ahora dice aquí la palabra que Él ha echado fuera a tus enemigos. Jesucristo en la cruz del Calvario echó fuera a nuestros enemigos. Dios expulsó de ti ese espíritu malvado que obraba en tu vida, pero ahora está obrando en los hijos de desobediencia, dice el apóstol Pablo. En aquellos que no han creído en Jesucristo, aquellos que le han dado la espalda a Jesucristo, aquellos que han rechazado al Señor, bueno, sus enemigos están sobre ellos. Pero quiero decirte una cosa, si tú has creído en Jesucristo, si tú lo has aceptado, recibido en tu corazón, estás viviendo conforme a su palabra, lleno de fe, de amor, de esperanza en Él, pues quiero decirte que esos enemigos ya no están en tu vida. Dios los expulsó. ¿Te gozas por eso? Esa es otra bendición, hermanos. Hemos orado por personas, hermanos, que están afligidos, afligidas, que no duermen en la noche, no están en paz durante el día, siempre están enfermos, siempre están presionados, llenos de ansiedad. Hemos orado por ellos, han recibido a Jesucristo en su corazón y han sido libres. Lo hemos visto, experiencia, lo dice la palabra que sucedía en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de Jesucristo, y sigue sucediendo hoy en día en la iglesia de Jesucristo. Y eso es el poder de Dios que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Satanás ya está fuera de la ciudad de los santos. Satanás ya no debe tocarnos. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha expulsado de nosotros. Ya no ande diciendo es que el diablo me ponchó las llantas, es que el diablo no me dejó venir a la iglesia, es que el diablo, mire hermano, el diablo no se le puede acercar, el diablo no lo puede tocar, dice la Biblia, solamente si Dios se lo permite, o solamente si usted le da lugar al diablo. Si usted está viviendo en pecado, diciendo que es un creyente, y está caminando en desobediencia, ahí el enemigo sí lo puede afligir. Pero aquí, hermanos, Jesucristo echó fuera de la ciudad de los santos. Ya no puede operar el enemigo en ti. Y esa es una bendición, hermanos. ¿No te gozas por eso? ¿Qué debes de hacer? Mantener las puertas cerradas contra él. Ya no cedas en la tentación para que no le des lugar al diablo. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo y huirá ¿de qué? De vosotros. ¿Cómo lo resistes? Cuando no le das lugar a la tentación, cuando no pecas, cuando luchas, cuando te esfuerzas, cuando tomas el poder que Dios ha puesto en ti a través de su Espíritu Santo, tú vences al enemigo y no te puede tocar. Esa es otra bendición. El Señor echó fuera a nuestros enemigos. Amén. Cuando venga el enemigo a tentarle, cuando venga el enemigo a acusarle,
usted repréndalo en el nombre de Jesús y se tiene que ir. Amén. Otra bendición maravillosa, hermanos, que Dios ha hecho en nosotros, es que Él está en medio de nosotros. ¿No te gozas por eso? Él está en medio de ti. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, lo que tú hagas, aun cuando tú estás dormido, dormida, enfermo, trabajando, en la calle, en la iglesia, con tus familiares, donde quiera que tú estés, ahí está Dios en medio de ti. Lo dice Sofonías, versículo 15, dice: Jehová es Rey de Israel, ¿en medio de quién? Aquí está el Señor con nosotros, hermano. Cuando tú estás llorando, triste, afligido, adolorido, cuando estás pasando por una prueba, ahí está el Señor contigo. Si estás en cama, enfermo o enferma, ahí está el Señor contigo, está en medio de ti. Si estás fuera de la ciudad, si estás en otra parte, lejos de tu casa, ahí está el Señor contigo. Dios está en medio de ti. Es por eso, hermanos, que no debemos de contristarlo. Debemos de alabarlo y exaltarlo, porque sabemos que Él está en medio de nosotros. Dios siempre ha querido estar en medio de nosotros. Con el pueblo de Israel, Dios levantó una nación exclusiva para Él. El deseo de Dios en su corazón era que Israel fuera una nación de reyes y de sacerdotes, para que pudieran ministrar a toda la tierra. Pero ¿sabes qué sucedió con Israel? Israel fue desobediente con Dios y no honró a Dios solamente como Dios. Le dio la espalda a Dios y comenzó a adorar ídolos y a vivir en su propia carne, en su propia voluntad. Entonces Dios desistió de hacer de Israel una nación de sacerdotes. Dios espera de nosotros como iglesia. Dios decía: yo estoy en medio de ti, yo descenderé sobre ti. Y eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que tú necesitas saber esta noche. Tú necesitas saber que Dios está en medio de ti, que no estás sola, que no estás solo. Dios está ahí. Lo dice su palabra: Jehová es Rey de Israel en medio de ti. ¿Cuántos creen que el Señor está ahí contigo? Es para los que creen, hermanos, esto. Vemos 3 bendiciones. Dios ha quitado tus juicios. Dice la palabra de Dios que ahí en la cruz del Calvario, Cristo clavó nuestros pecados, el poder del pecado. Cristo venció a Satanás, dice su palabra. Triunfó sobre él en la cruz, lo exhibió públicamente. Jesús nos dice esta noche: mira a tu enemigo, yo lo vencí, lo derroté, lo exhibí públicamente, para que sepan todas las naciones que yo vencí a Satanás. Y Cristo venció la muerte. Y porque venció la muerte, Él quitó todas nuestras condenaciones, nuestras maldiciones que había sobre nosotros. Maldiciones. Entonces Dios es maravilloso. Vemos aquí bendiciones. Él quitó nuestros juicios, nuestra condenación. Él echó fuera a nuestros enemigos y Él está en medio de nosotros. ¿Te gozas por eso? Yo me gozo, hermanos. El Todopoderoso, su Espíritu Santo, ha tomado posesión de ti. ¿Cuántos lo creen? Él estará contigo, dijo Jesús, y en ti. ¿Comprende esto? Él estará contigo y en ti. Hermanos, si comprendiéramos esto en toda la extensión de la palabra, dieras brincos de gusto. Dios, el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador del mar, está contigo y está en ti. Nos sentiríamos muy honrados
si el presidente de la República estuviera con nosotros un día en nuestra casa, no halláramos dónde ponerlo, no halláramos qué darle de comer y qué de beber, y nos sentiríamos muy honrados que él viniera a nuestra casa. Creo que sí, ¿verdad? Porque es el presidente de la República, es el hombre más importante de nuestro país. Imagínate, en ti, dentro de ti y contigo está el creador del cielo, de la tierra y del mar. Solo necesitas invitarlo y decirle: ven. Es maravilloso, hermano. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos ese problema. Le damos más importancia a lo que vemos y menos importancia a lo que no vemos. Pero yo me gozo saber que si yo estoy dormido, Dios está conmigo. Yo me gozo saber que si yo estoy en la iglesia, Él está conmigo. Yo me gozo saber que si estoy en el trabajo, en mi negocio, haciendo algo, Él está ahí conmigo, acompañándome. Y aparte está dentro de mí para guiarme, para dirigirme. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Fíjense cómo está haciendo una separación aquí Jesús. El mundo no le ve, el mundo no le conoce. Y así son las personas que nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que nunca han nacido de nuevo, no pueden ver el Espíritu de Dios, ni lo conocen. Pero nosotros, hermanos, los que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, los que hemos nacido de nuevo, podemos ver el Espíritu de Dios. Dice Jesús: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es maravilloso. Esto no es ciencia ficción. Entiéndalo, hermano. Es una realidad, lo dice su palabra. Jehová está en medio de ti. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Cuántos hay de Dios aquí? Amén. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jehová está en medio de ti. Jehová está en tu casa, mi hermano. Cuando tú vas a tu casa, ahí está Dios. Así es de que cuando tú llegues a tu casa, dile: ansiedad, violencia, escasez, y empieza a orar y dile: salte de aquí, porque aquí está Dios. Échalos fuera, hermanos, porque dice la Biblia que por medio de Él somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Salmo 46:5 dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida. Quiero decirle que cuando fue ese ejército de Asiria a buscar a Eliseo, porque Eliseo le estaba revelando al rey de Israel todo lo que estaba pasando con el rey de Asiria, y fueron por Eliseo, un ejército, hermanos, miren, montoneros, miles fueron por Eliseo solo. Y cuando llegan, Eliseo sale y los vio, dijo: volteó para los lados y sale el siervo de Eliseo y los ve: nos van a matar. Y dijo Eliseo: no pasa nada, somos más que vencedores. Y dice: Dios, abre los ojos a mi siervo para que vea. Y dice la Biblia que Dios le abrió los ojos al siervo y vio el ejército de ángeles alrededor de ellos. Dime, 1,000, 10,000, hermano. Un jefe enfurecido. El gobierno contra ti. Un vecino. Tu esposo, tu esposa, tus hijos contra ti. ¿Quién? ¿Cuántos te pueden hacer frente? Aunque un ejército, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová está en medio de ti. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, dice Jesús, Mateo 28:20. Una parte del versículo dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hasta cuándo?
¿Puedes creer eso, hermano? Entonces, gózate, porque esa es una bendición. Quitó tu condena, echó fuera a tus enemigos y está en medio de ti. Dale gracias a Dios esta noche. ¿Qué hará Dios si Él está en medio de ti? ¿Qué hará Dios si Él está en medio de ti? El Todopoderoso te va a salvar. Así dice la Biblia. El Todopoderoso te salvará. Dice el versículo 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. No le temas a nadie, hermano. No le temas a nada. No le temas a estas circunstancias. No le temas a la pandemia. No le temas a nadie. Nada más a Dios. Él está contigo. Amén. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la salvación de Dios es una liberación pasada. Yo me acuerdo de dónde me salvó el Señor. De la inmundicia, del pecado. Es una salvación pasada. Es una salvación presente, porque aquí estoy sentado oyendo su palabra, gozándome en su presencia. Y es una salvación futura, porque Él viene por mí. ¿Cuántos creen que Cristo viene por ti? Él viene por ti. Él viene por mí. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia preparada, por una iglesia que está velando, por una iglesia que está orando, por una iglesia que está trabajando. Por eso, hermano, porque Él va a salvar. Él nos salvó, Él nos salva y Él nos salvará. Dice su palabra. Todos los días, hermanos, necesitamos una salvación del pecado. Todos los días, porque todos los días pecamos. Pecamos, somos insensatos. Viene la duda, viene el temor, viene la apatía, viene la ignorancia, viene uno de los enemigos o el enemigo más poderoso que tengo, viene el enemigo que se llama yo. Mi orgullo, mi soberbia, mi altivez, y viene para tratarme de persuadir de que yo soy más grande que Dios, de que yo puedo ser más bueno que Dios, de que yo no necesito el poder ni la ayuda de Dios. Ese es el yo. Y todos los días necesitamos ser salvados por Dios de nosotros mismos. ¿Comprendes esto? Hermanos, somos espantosos. Somos terribles. Si Dios nos mostrara nuestro corazón, si un día Dios dijera, voy a revelarle su corazón para que lo vea, como yo lo veo, hermanos, yo creo que no nos quisiéramos ni parar del suelo, avergonzados de lo que somos delante de Dios. Porque decimos que somos muy buenos, aparentemente. Pero imagínate que el Señor diga, mira todo lo que tienes en tu corazón: orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, fornicación, adulterio, mentira, hipocresía. Haces acepción de personas. Dices saber lo bueno, pero no lo haces. Imagínate, hermanos, Dios que escudriña y pesa los corazones. Hermanos, yo creo que si fuéramos avestruces, no sacáramos nuestra cabeza del agujero, de lo avergonzado que nos sintiéramos delante de Dios. Pero decimos que somos buenos. Pero viene el yo y nos dice, yo soy bueno, yo no le debo nada a nadie, no me meto con nadie, cuando puedo doy algo. Y eso no es cierto. No es cierto. Somos perversos, engañosos delante de Dios. Es por eso que necesitamos que Dios venga y nos salve todos los días. ¿Y sabes cómo lo hace? Cuando tú lo confiesas, cuando tú te arrepientes, cuando tú te humillas y cuando le dices, dame esa preciosa sangre de Jesucristo, la necesito. ¿Te das cuenta la importancia de la sangre de Jesús en mí? Por eso Dios me salvó del pasado, por eso Dios me salva del presente, por eso Dios me salva del futuro, porque un día estaré con Él. ¿Entiendes esto, hermano? Un día estarás con Él cuando tú caminas en su voluntad. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12:
y en ningún otro hay salvación. ¿Sabe usted esto, hermano? No hay salvación en el dinero, no hay salvación en los ídolos, no hay corredentores, no hay corredentoras, nada. Aquí dicen los apóstoles, y esa era la predicación: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. ¿Lo crees? Nada te va a salvar, porque el que te salvó hace 2000 años pereció clavado en una cruz y derramó su sangre por ti. Y nada más en ese nombre, Jesucristo hombre, en Él hay salvación. Y lo necesitamos todos los días, porque todos los días mentimos, porque todos los días tenemos malos pensamientos, porque todos los días tenemos malas palabras, porque todos los días hacemos cosas malas delante de Dios. Y es por eso que necesitamos todos los días la salvación de Dios, la limpieza, la purificación de Dios en nuestra vida. No quiere decir que no seamos salvos, ya fuimos salvos cuando lo recibimos, pero todos los días necesitamos que Dios nos salve. Por eso Dios está en medio de ti. ¿Comprendes esto? Dios está en medio de ti para salvarte, para bendecirte. Y esa es una grande bendición. ¿Sabes qué, hermano? Dios se gozará sobre ti con alegría. Dios se goza en ti. Dios no está con un látigo esperando, con un garrote, con una macana para macanearte cada vez que tú te equivoques. Cuando tú vienes a Dios arrepentido, humillado, Dios te perdona, pero Dios se alegra. Dios se goza sobre ti con alegría. Lo dice el versículo 17. Se gozará sobre ti con alegría. Qué hermoso es Dios, ¿verdad? Puedes decir esta noche conmigo: Dios es hermoso, Dios es maravilloso, Dios se goza sobre mí con alegría. Ese es nuestro Dios, hermano. Por eso está en medio de ti. Por eso está en ti. Porque Él se goza con alegría sobre ti. Todos los que hemos sido plenamente salvos, diariamente traemos alegría también al corazón de Dios. Cuando dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Cuando tú te arrepentiste, Dios se gozó. Dios se llenó de alegría. Los ángeles se llenaron de alegría. Por eso Dios se goza. Entonces, hermanos, todos los días, los que hemos sido salvos, le damos alegría al corazón de Dios. Dios se goza en nosotros. Cuando tú te pones de pie en la mañana, Dios dice: ya se levantó mi hijo, ya se levantó mi hija, vamos a trabajar. Amén. ¿Cuántos dejan que Dios trabaje con ellos? O el Señor: quédate aquí en la casa, yo voy solo. No haga eso nunca, porque no saben la que se va a meter. Hermanos, debemos cuidar mucho, y ponga atención, eso es una exhortación. Debemos cuidar mucho el no ser vasos dañados, porque hay muchos vasos dañados. Debemos cuidar mucho de no serlo. Debemos llevar una vida cristiana bien, no una vida que no cumple el propósito elevado de Dios para mí. Debes, hermano, debes pelear por no ser un vaso dañado. Debes pelear por cumplir el santo propósito de Dios que Él te dio cuando te creó, cuando Él te hizo. Digan lo que digan en el mundo, que quién hizo a Dios, que Dios no existe, que soy ateo. Digan lo que quieran, yo tengo un creador y Él me hizo con un propósito eterno. Y yo debo cumplirlo. Entonces debo cuidarme mucho de no ser un vaso dañado, un vaso sucio, porque yo debo darle alegría al corazón de Dios, porque Él está en medio de mí. ¿Comprende esto? No lo contriste. Porque si tu vida es un sacrificio de gozo al Señor, puedes tener la certidumbre de que Él se gozará sobre ti. Él se goza, hermano, cuando ve a un hijo, una hija obediente. Que pase lo que pase, circunstancia tras circunstancia, ese hijo, esa hija están ahí.
diciéndole al Señor todos los días: papá, vengo a buscarte. Papá, te necesito. Ayúdame. Dios se goza con alegría cuando tú así te acercas a Él. Y cuando te levantas fortalecida, fortalecido, Dios dice: estoy cumpliendo mi propósito en Él o en ella. Dale alegría a Dios, hermano, porque Él se goza con alegría en ti, porque Él está en medio de ti. Haz que su corazón se goce, haz que su corazón se llene de alegría, no lo contristes. Dice Romanos capítulo 5, versículo 11. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos. ¿Cuántos se glorian en Dios? Digo Pablo, si alguien se gloría, dice Pablo, gloríes en Dios. Eche fuera la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia. Gloríes en Dios, porque Él es. Dice Pablo, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, Dios descansará en su amor. Dice el versículo 17 que Dios callará de amor. Un amor, hermanos, el amor de Dios es un amor que nunca falla. El amor de Dios es un amor que nunca falla, que es más fuerte que la muerte. Dios quiere reposar y reposa en aquel amor que dio a su Hijo unigénito a la muerte por todos nosotros. Así reposa el amor de Dios. Reposa en su amor cuando Jesucristo ofreció ese sacrificio voluntario por nosotros. El amor de Dios reposa en el triunfo de aquel que trae salvación a todos los hombres. El amor de Dios reposa en su amor, no en el nuestro. No es mi amor, es el amor que Dios derramó en mi corazón. Dice Romanos que el amor de Dios fue derramado sobre nuestro corazón, y es por eso que nosotros amamos a las personas, porque es el amor de Dios. Entonces sabes que Dios, de tanto amor que siente por nosotros, Dios calla. Amén. Ante todas estas bendiciones, hermanos, ante todo esto, ante todo lo que Dios nos ha dado, mi pregunta esta noche es: ¿qué debemos hacer ante todas estas bendiciones? Son tres cosas que te quiero decir. ¿Qué debemos de hacer ante todas estas bendiciones que Dios nos ha dado? Que ya vimos. Número uno, hermanos, nosotros debemos alabar su bendito nombre. Todos los días alabe el bendito nombre de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todos los días. Dice el versículo 14: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Qué nos dice hoy Dios, hermanos? ¿Qué te dice esta noche Dios, amado hermano, amada hermana? ¿Qué te dice? Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Nos está diciendo a nosotros: canta, da voces de júbilo, gózate, regocíjate con todo tu corazón. Entonces nosotros, hermanos, debemos gozarnos por las maravillas de nuestro Dios, lo que ha hecho por nosotros. Una persona que no se goza, el cara de limón, que dice, ¿no oído ese canto? El cara de limón, que nunca se gozó. Bueno, ¿cuántos caras de limones podemos ver? Me quité los lentes para verlos, ¿verdad? Porque de lejos no veo. El cara de limón nunca se gozó, y en el infierno se está haciendo chicharrón. Hermano, usted debe sonreír siempre. Si el gozo del Señor está en su vida,
Si usted alaba a Dios continuamente, usted debe sonreír. A ver, dígale a su cara que se ría. Ay, hermanos, los veo muy serios. Me equivocaría de iglesia. A ver, dígale al que está a su lado, mándale una sonrisa al que está a su lado. A ver, así tantito nada más, un segundo. Que se vea la mazorca. Una sonrisa de 200. ¿Sabe cuál es esa? La de 100 a 100. 100 a 100. Entonces, hermano, ¿cuántos se gozan? El Salmo 107, versículo 15. Salmo 107, 15 dice: alaben la misericordia de Jehová. Alaben la misericordia de Jehová. Cada mañana que usted se levante, Señor, te alabo, te exalto, te bendigo por tu misericordia. Porque por tu misericordia no he sido consumido. Nuevas son cada mañana tus misericordias, Jehová. Y te pones a cantar a Dios, te pones a alabar a Dios. Entonces debemos, hermanos, ante todas las bendiciones que Dios nos ha dado, debemos alabar su bendito nombre. Dice aquí el Salmo 107:15: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Tu función, iglesia, es alabar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Gocémonos, hermanos, por las maravillas de Dios. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. El cual, ¿por qué nos debemos de gozar? Dice Pablo, el cual nos libró y nos libra. Nos libró y nos libra. Pasado, presente. Nos libró, dice, y nos libra. ¿Y en quién esperamos que aún nos librará de tan grande muerte? Nos libró de la muerte, hermano. ¿Sabía usted eso? Adán no murió de inmediato después de pecar, pero en el instante murió espiritualmente. Y usted y yo estábamos muertos espiritualmente, y Él nos libró de la muerte, de esa gran muerte. Por eso gócese y alábelo todos los días. Otra cosa que debemos de hacer, iglesia, es no temer. No temas. Número 1 es alabar su bendito nombre. Número 2, no temas. Dios está contigo, ya lo vimos. No temas, versículo 16. No hay lugar para el temor ni para la incertidumbre, aún en la economía, hermanos, de divina gracia. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, hermanos? Dios tiene cuidado de nuestra vida. Dios tiene cuidado de nuestra salud. Dios tiene cuidado de nuestra economía. Jesús dijo: no se preocupen por el día de mañana. El día de mañana traerá su propio afán. Hoy, vivan el hoy, porque este día traerá muchos afanes, ansiedades. Vívanlo y no les va a faltar nada. Entonces, hermanos, no le demos lugar al temor. No dejemos que la incertidumbre nos abrace. Amén. Si esta noche tú vienes lleno de incertidumbre, de temor, pues quiero decirte que no temas. Jehová está en medio de ti, poderoso. Amén. El creador de todas las cosas no nos va a fallar a quienes confiamos en Él. ¿Lo crees? Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dicen: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi, ¿cómo? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así es de que esta pandemia, hermanos, aunque sea fabricada, no me puede dañar, no me puede destruir, porque Jehová está en medio de mí. Poderoso, amén. Y por último, hermanos, ¿qué debemos de hacer ante tantas bendiciones de Dios? Ya vimos que debemos de alabar su nombre. Ya vimos que no debemos temer. ¿Cuántos temerosos hay hoy? Una vez un pastor estaba predicando del arrebatamiento y dijo: hermanos, Cristo viene pronto. Y todos: amén. Todos gozosos. Dice: hermanos, cuando yo me vaya con Cristo, voy a tener que dejar mi camioneta. ¿Quién la quiere? Y amén. Se pararon varios.
Hermanos, nosotros debemos, número 1, alabar al Señor. Número 2, no temer, confiar en Él. Y número 3, debemos de ser diligentes en el servicio. Diligentes en el servicio. Yo le pregunto, ¿está usted sirviendo al Señor o está de ocioso? Porque dijo Pablo, amonesta a los ociosos. O sea que en las iglesias, desde hace 2000 años para acá, hay ociosos. Personas que no hacen nada, que no quieren trabajar. Versículo 16 de Sofonías dice el profeta, no se debiliten tus manos. No se debiliten tus manos. Si tus manos están haciendo algo, hermano, en algún ministerio, no se debiliten tus manos. Si tú estás haciendo algo por el Señor, de alguna manera, trabajando, cuidando tu familia, cuidando tu matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, donde quiera que tú estés, en el negocio, que no se debiliten tus manos. Jamás. Sigue trabajando. Alaba al Señor, no temas y que tus manos no se debiliten. Sigue adelante, porque Dios está contigo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque las manos débiles son una evidencia de corazones débiles. ¿Comprende? Las manos débiles, las manos que no hacen nada, que están debilitadas, esa es una muestra de un corazón débil. Amén. Lo que tu mano halle por hacer, hazlo de corazón, como para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Mira a Tabita. Tabita no predicaba, Tabita no evangelizaba, Tabita no cantaba, Tabita no daba clases a los niños, Tabita no tenía un ministerio así rimbombante, como alguien dijera, ¿verdad? Tabita dice que hacía túnicas, vestidos para las viudas, para las necesitadas, para los necesitados. Y un día Tabita se murió, porque todos nos vamos a morir un día. Y Pedro andaba ahí en Jope, mandan llamar al apóstol Pedro, llega Pedro y le dice, mira Pedro, mira lo que hacía Tabita, ya no la tenemos, ¿quién nos va a dar un vestido? ¿Quién nos va a ayudar? Y Pedro fue y oró por Tabita. Y dijo Dios, está bien Tabita, vas a seguir trabajando otro poquito más de tiempo. Y Dios la levantó. ¿Comprende? Siéntase útil en lo que haga. Siéntase útil. Si es poquito, lo que sea, hermano, siéntase útil. Oye, pues es que yo nomás sirvo en mi casa, pues siéntase útil en su casa. Pues es que yo nada más voy a trabajar, pues siéntase útil en el trabajo. Pues es que yo también trabajo en la iglesia, pues siéntase tú útil en la iglesia. Lo que haga, pero sea útil. Hágalo de corazón, como para el Señor. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 y versículo 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Sabiendo, ¿sabe qué, hermano? Cuando usted haga las cosas para los hombres, usted se va a cansar. ¿Comprende esto? Muchas veces, un pastor, cuando viene a la iglesia y no ve a la gente, o ve a muy poquitos, el pastor de repente se desanima. Pero me acuerdo que yo no trabajo para los hombres, que yo trabajo para Dios. Y aunque sean 3, 4, 2, yo voy a seguir predicando la palabra de Dios. Quiera oír quien quiera oír. Pero siempre estaremos aquí, hasta que Dios quiera. ¿Comprende esto, hermano? Es difícil, es difícil. Estamos compitiendo con la pandemia. Personas que dicen, no voy a ir a la iglesia hasta que se quite la pandemia. Yo le pregunto, ¿y si no se quita? ¿Y si viene otro virus? ¿Y se extiende esto? ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Qué triste, ¿verdad? ¿Ha pensado usted en eso, hermano? ¿A poco usted, cuando comenzó la pandemia hace casi un año, yo estuve casi 10 días, 15 días, me sentía enfermo, cansado, y me sentía preocupado y ansioso, y muchas cosas vinieron sobre mi cabeza. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar la iglesia. No sabía qué hacer.
Y, y yo me acuerdo que estaban las noticias de que no salga y quédese en su casa porque se va a contagiar y estaban así. ¿Se acuerdan las noticias al principio? Y toda la gente ni salía a la calle, mucha gente metida en la casa los primeros meses. Y yo decía, Señor, ¿y qué voy a hacer? ¿Y las ovejas? ¿Y cómo le hago? Tengo que verlos, tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que seguir. Y un día el Señor me dijo, no te detengas, da pasos de fe, sigue caminando. Y ya casi un año, hermanos, y aquí estamos caminando. Amén. Así es de que usted no se atemorice, no tema, sea diligente en el servicio que le está dando Dios. Porque usted, hermano, si usted lo hace para el hombre, usted se va a cansar y se va a ir. Si usted lo hace para Dios, usted va a permanecer firme. Amén. Dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? ¿A quién servimos, hermanos? ¿Al hombre? A Dios, a Cristo. A Él servimos, hermano. Y cuando yo le sirvo a usted, trayendo palabra, aconsejando, visitándole, yendo a las misiones, yo estoy sirviendo a Cristo. Y si de rebote le sirvo a usted, me lleno de gozo. Amén. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, hermanos, pónganse de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos se gozan por las bendiciones del Señor? ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Váyase a su casa bien bendecido, bien bendecida. Y diga, wow, soy bien bendecido. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Nos acostumbramos, hermanos, tanto. Mire, dígame si no. Estamos tan acostumbrados a sentarnos en la mesa y desayunar todos los días. Estamos tan acostumbrados a sentarnos a la mesa y comer todos los días y a cenar. Y a veces hasta merendar. O sea, estamos tan acostumbrados a eso que no lo valoramos, hermano. Y no nos llenamos de gozo. No alabamos al Señor, estamos atemorizados y no lo servimos diligentemente. ¿Sabe por qué? Porque estamos tan acostumbrados. Pero cada día que usted se levante en la mañana, usted dígale al Señor, gracias porque quitaste mi condena. Gracias porque echaste fuera a mis enemigos. ¿Verdad que sí? Gracias, Señor, porque estás en medio de mí todos los días. ¿Y sabe qué, hermano? Usted va a empezar a sentir el gozo del Señor en su vida. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es su fortaleza. Y eso nos da fuerza. Amén. Entonces, cierre sus ojos. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia en medio de nosotros esta noche, Señor. Gracias por tu pueblo. Estoy seguro, Señor, que tu Espíritu Santo hoy ha hablado a su vida. Estoy seguro, Señor, que tu Espíritu Santo hoy ha tocado un corazón. Estoy seguro, Señor, que tú le amas tanto que estás esperando, Señor, que abra sus ojos, sus oídos a ti, Señor. Gracias por tu pueblo. Gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Quitaste toda condenación de nuestra vida. Echaste afuera a todos nuestros enemigos. Los venciste. Oh, Señor, gracias porque estás en medio de mí. Y no en medio solamente, estás en mí, Señor, dentro de mí, para vencerme a mí mismo, para vencer el mundo, para vencer al enemigo, Señor, de mi alma. En esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque estás en medio de nosotros. Gracias porque te gozas con alegría, porque somos tus hijos, porque callas de amor, Señor, cuando nos diste a Jesús, tu Hijo amado, Señor. Esa ofrenda acepta para ti, esa ofrenda perfecta que fue Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor, y nos dio salvación en la cruz del Calvario. Gracias porque resucitó, se levantó, Señor, al tercer día y ahora está a la diestra tuya,
intercediendo por nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia. Enséñanos, Dios, que nos amas. Gracias por esta palabra, Señor. La necesitábamos. Necesitábamos oír, Señor, esta palabra. Por eso hoy queremos alabarte. Y no solamente hoy, todos los días de nuestra vida. Queremos echar de nuestra vida el temor, Señor. Echamos fuera de nuestra vida todo temor. No temeré, Señor. No me diste espíritu de cobardía. Dice tu palabra que me diste espíritu de poder, de amor y dominio propio. Gracias, Señor. Y también, Señor, te quiero servir diligentemente. No lo quiero hacer para el hombre, Señor, lo quiero hacer para ti. Debo entender que cuando sirvo tu iglesia, las autoridades que has establecido en tu iglesia, debo entender que lo estoy haciendo también para ti, Señor. Porque dice tu palabra que tú estableciste las autoridades. Gracias, Dios. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, Padre, a cumplir con tus propósitos eternos. Gracias por tu presencia esta noche. Y te ruego, Señor, que hoy cada corazón que ha sido expuesto a esta palabra sea liberado, sea liberada, y que haya en su vida salvación, plenitud de gozo. Gracias, Señor. Sana a los que están enfermos. Levanta a los que están caídos. Trae a aquellos que tú vas a acercar, Señor, para salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y te bendecimos esta noche, Señor. Gracias. Amén.